Es un tema profundo, es un tema que nos aclara mucho quién es, qué hace el Espíritu Santo de Dios. Al final, el final de esta vigilia va a hacer una hermosa oración, pero primero queremos entender. No vamos a pedir algo que no sabemos qué es, quién es, de quién están hablando cuando estemos haciendo la oración. Por eso primero el tema y luego la oración pidiendo Espíritu Santo en esta noche de vigilia de Pentecostés. Celebramos hoy con gran gozo la festividad de Pentecostés, la gran fiesta del Espíritu Santo. Y este nuevo Pentecostés lo celebramos de un modo muy especial en medio del marco de la celebración del gran jubileo de la misericordia. Por eso el tema que vamos a compartir en esta vigilia lleva como título Misericordiosos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuente de misericordia. Se lo repito: misericordiosos en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es fuente de misericordia. Exactamente. La misericordia yace en el corazón de la fe cristiana. No puede haber un cristiano inmisericordia. Repítalo: no puede haber, es ilógico, es incomprensible que haya un cristiano inmisericordia, es decir, sin misericordia. Ustedes han escuchado, este tipo no tuvo misericordia, ¿verdad?, para matar a fulano. Mató ese perro sin misericordia, dice algo. O sea, no puede haber un cristiano sin misericordia. Todos los cristianos creemos en un Dios Padre, Dios de misericordia, y hemos sido llamados a ser misericordiosos como el Padre Celestial. Él nos manifestó su misericordia ante todo en la encarnación de su Hijo, en la encarnación de su palabra, en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Cuando quieras contemplar la misericordia de Dios, ¿a quién hay que mirar? Al crucificado. Cuando usted quiera contemplar la misericordia de Dios, mire al crucificado. Así de extrema es su misericordia, así de extrema es su compasión por la humanidad. Nos cuesta a veces comprender y aceptar que Dios nos ame así, de tal modo: exagerado amor, exagerada misericordia y compasión. Pero así es. Cuando Jesús vivió en esta tierra hace ya más de 2000 años, vivió para los demás, no vivió para sí mismo. Jesús trató cada día a todos los que iba conociendo por el camino con gran misericordia y con gran compasión. Misericordia fue la causa y la razón por la cual Él vino al mundo. Por misericordia Él perdonó nuestros pecados, pecados que para los hombres eran imperdonables. Recordemos el encuentro de Jesús con la mujer adúltera, que ya estaba condenada a muerte. Nada más era que la apedrearan y muriera. Por misericordia, Él curó a muchas personas de sus dolencias físicas, porque Dios quiere que vivamos plenamente esta vida. Por eso viene a sanarnos de un modo integral, física y espiritualmente. Por misericordia, Jesús echó fuera y expulsó a los demonios. Dios nos creó para ser libres, para vivir en libertad.
no para ser esclavos del demonio, ni para vivir bajo sus dominios y opresiones. Por eso Jesús vino a liberar a los cautivos. Y ese Jesús está aquí presente con su Espíritu y tiene el mismo poder para liberar y para sanar. Por misericordia Jesús sufrió, padeció y murió por usted y por mí, por nosotros. El precio que Jesús pagó con su sangre preciosa era el precio que pesaba contra nuestras vidas. Jesús, con gran misericordia, obtuvo nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, pagando el precio al morir en una cruz. Recordemos cómo Jesús pidió misericordia para quien, estando Él en la cruz. Para sus ofensores desde la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, hasta los justificó. Misericordia fue lo que fluyó de su costado abierto en forma de sangre y agua. Por misericordia fue que Él nos donó su Espíritu, para que, habitando en los corazones de todos nosotros, nos constituyéramos en su iglesia. Misericordia fue la causa y la razón del envío del Espíritu Santo en Pentecostés. Mirando a aquellos discípulos tan cobardes, tan imperfectos, Jesús siente misericordia y compasión y les ofrece y nos ofrece a todos el don inefable, el don incomparable del Espíritu Santo. Conclusión, no del tema, sino de este primer apartado. Conclusión, el Espíritu Santo, junto con el Padre y el Hijo, fuente de misericordia. El Espíritu Santo, junto con el Padre y el Hijo, son la fuente de la misericordia. Es el alma de la iglesia, Él es el alma de la iglesia. Él es el sacramento de Cristo. Además de ser fuente de la verdad y principio vital de la iglesia, identidad de la iglesia, una santa, católica y apostólica, el Espíritu Santo también es fuente y principio de la vida sacramental. Es mediante los sacramentos que la iglesia toma fuerza, la fuerza de Cristo, y participa de su santidad, se alimenta de su gracia, crece y avanza en su peregrinar hacia la eternidad. El Espíritu Santo es la fuente viva de todos los sacramentos instituidos por Cristo y que la iglesia ministra y administra. El Espíritu Santo es fuente de misericordia, porque es el vínculo de amor compartido por el Padre y el Hijo con nuestra humanidad. De ese vínculo santísimo todo fluye: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, orden sacerdotal, matrimonio, unción de los enfermos. Él es invocado en la celebración de cada sacramento. No puede haber jamás bautismo, confirmación ni Eucaristía si no se invoca al Espíritu Santo. Serían meros ritos, pero no sacramentos. No puede haber reconciliación con Dios si el perdón no es alcanzado por medio del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice el sacerdote cuando nos absuelve de nuestros pecados? Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo, y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los matrimonios y las ordenaciones sacerdotales son selladas por y en el amor del Espíritu Santo. Y en la unción de los enfermos se hace efectiva la sanación y el alivio de las enfermedades por la acción misericordiosa del Espíritu Santo, de acuerdo a la voluntad de Dios.
El Espíritu Santo es la fuente de la misericordia de Dios, es el alma de la iglesia. ¿Qué es un cuerpo sin alma? ¿Qué es? Un muerto, ¿verdad? No es nada. ¿Qué es una iglesia sin el Espíritu Santo? Un poco de gente que calienta bancas, todos aburridos, todos tristes, esperando que termine esto para irse. Bueno, no esto, porque aquí no se quiere ir nadie, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia sin el Espíritu Santo? Nada. Él es el soplo vital, el dador de vida, la luz divina, el dinamis, la fuerza, el vigor, la alegría, la valentía, el entusiasmo. Miren, de esto ha sacado la Escuela de Evangelización un hermoso curso que lleva este nombre, Dinamis. Evangelizar con poder es un curso muy bello que esperamos un día podamos darlo también con la Escuela de Evangelización, que ya ha empezado a caminar en nuestra parroquia. Dinamis, evangelizar con gran poder. Es quien nos vivifica, nos renueva, nos guía, nos inspira. Y sin embargo, para muchos cristianos, Él es también el gran desconocido. Él es aquel a quien tantas veces ignoramos. Así lo llamó nuestro querido Papa San Juan Pablo II, el gran desconocido. Y decía San Juan Pablo II, decía esto: la vida del cristiano no se explica sin el gran desconocido. Hoy en día muchos cristianos no saben quién es el Espíritu Santo, ni qué hace el Espíritu Santo. Alguien me dijo, yo me organizo bien con el Padre y con el Hijo, porque rezo el Padre Nuestro y estoy en comunión con el Hijo, pero con el Espíritu Santo no sé qué hacer. Esto lo decía el Papa Juan Pablo. También me dijo alguien, dice el Papa, el Espíritu Santo, claro, es una paloma que nos da los 7 dones. Así el pobre Espíritu Santo está siempre al final, siempre olvidado, el gran desconocido, el gran ignorado que no encuentra un buen lugar en nuestra vida. Esto lo dijo el 13 de septiembre del año 2000. Si nosotros conociéramos realmente el don del Espíritu Santo, seríamos misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros y seríamos más semejantes a Jesús. Viviríamos entregados de lleno, evangelizando día y noche, a tiempo y a destiempo. Haríamos nuestro el poder que el mismo Jesús nos ha otorgado para liberar cautivos, sanar enfermos, resucitar muertos y hasta expulsar demonios. Tristemente, el gran obstáculo para que la fuente de la misericordia divina, que es el Espíritu Santo, nos alcance, ¿cuál es ese obstáculo para que la fuente de la misericordia del Espíritu Santo nos alcance? ¿Cuál es ese obstáculo? Yo mismo, usted misma, usted mismo, nosotros mismos somos el obstáculo. Que nos negamos a creer, que nos negamos a abrirnos a la fuente de la misericordia. El mayor obstáculo entre el Espíritu Santo y nosotros somos nosotros mismos. Él siempre está ahí como buen amigo, ofreciéndonos su gracia, su compañía, ofreciéndonos su amistad, su dirección, su consejo, su amor, y nosotros le desconocemos o lo ignoramos. Y Él nos habla, Él nos inspira, Él nos dice cosas. Les pongo un ejemplo. Yo ya he aprendido a escuchar esas mociones del Espíritu. En mi computadora está conectada a una UPS, y cuando se va la luz y la UPS está conectada, entonces empieza pip, pip. Han escuchado, ¿verdad? Cuando se va la luz y queda la batería conectada. Y entonces yo me había recién acostado y la batería de la computadora de la UPS quedó encendido, y a mí cualquier ruido me despierta, y yo sabía que si eso se quedaba encendido y se iba a la luz, iba a despertarme en la noche.
Y yo no digo que algo me decía, porque yo sé que era el Espíritu Santo. Me decía, en la noche se va a ir la luz y te va a despertar esa batería, vaya y apáguela. Y yo, qué pereza, es que ya me levanté, pero prefiero levantarme ya a que se vaya la luz y se apague y me despierte. Y entonces me levanté y apagué la UPS y me volví a acostar. Y ciertamente en la noche se fue la luz, porque la impresora estaba conectada y se había apagado cuando se fue la luz. ¿Ves? Él te habla. Eso que usted dice, qué vacilón o qué casualidad, o esto. Tenemos que ser obedientes a esas mociones, a ese espíritu que te habla, que te dice, no vaya, no salga, no vaya por ahí, no haga ese negocio, no se case con ese o con esa, ¿verdad? ¿Cuántos, no me levanten la mano, cuántos han escuchado eso que te dice, no, esa no es? Por allá ya levantaron la mano. Bueno, ese no es. Y usted, el Espíritu le dijo, usted no hizo caso. Muchas personas vienen a mí diciéndome que se sienten solas, solos, aun cuando viven en compañía de sus familiares. Es que ahí está mi mamá, ahí está mi esposo, yo me siento solo, yo me siento sola. No puede haber soledad, no puede haber vacío cuando se establece una relación personal con el Espíritu Santo. Él no es algo, es alguien, es una persona con la cual podemos hablar. Hablar con Dios no es un privilegio de unos cuantos, es un don del Espíritu Santo que se nos ofrece a todos, pero que pocos sabemos aprovechar. Si nosotros conociéramos realmente al Espíritu Santo, alcanzaríamos un nivel de intimidad con Dios tan profundo que podríamos comunicarnos directamente con Él las 24 horas del día, de corazón a corazón, como lo hacía Jesús cuando se retiraba a orar, como lo han hecho y lo hacen hoy en día tantos santos y tantas que se comunican directamente con Dios. Es que Dios es así, cercano, amigo, puedes platicar con Él. El Espíritu Santo es quien ora en nosotros y a favor de nosotros. A veces ni siquiera estamos pensando en Dios, pero Él es quien suscita y despierta en nosotros sentimientos de confianza y de amor al Padre Celestial. Él es quien nos lleva a orar, Él es quien nos conduce a la oración, al ayuno, al sacrificio. A veces usted no siente como una necesidad de hacer algún ayuno o de una oración. A mí me ha pasado. A veces yo digo, no, es que yo siento que tengo que hacer un pequeño ayuno. No sé por qué, pero tengo que hacerlo y lo hago. O por ejemplo, mi mamá siempre nos enseñó a nosotros a rezar las 3 Aves Marías, todos los días las 3 Aves Marías y el rosario. Y a veces rezo el rosario, no rezo las 3 Aves Marías, y ya tengo varios días en que algo interiormente me dice que aparte de las oraciones que hago cuando me levanto, inmediatamente rece las 3 Aves Marías, y lo hago. ¿Ves? Se puede mantener una comunicación con Dios de esa manera, obedeciendo a eso que Él te dice. Él nos santifica, nos hace hijos del Padre y nos hace hermanos de Cristo. Él nos mueve a Dios, a buscarlo para estar con Él. Por eso cuando se establece una relación personal con el Espíritu Santo, ¿cómo vivimos? Vivimos tranquilos, exacto, vivimos tranquilos, vivimos seguros, porque sabemos que Él está a cargo de todo. Él nos va a llevar, Él nos va a guiar, nos dirá qué tenemos que decir, qué tenemos que callar, qué debemos hacer, qué debemos incluso ignorar, cuándo debemos de actuar, cuándo debemos de orar. Si nuestras vidas en realidad fueran regidas por el Espíritu Santo, a pesar de nuestros muchos defectos y debilidades, viviríamos estrechamente unidos a Dios. Así
así como vivimos pegados al celular, a la televisión, a las novelas, a las películas, al internet. Porque conforme nosotros nos dejamos llenar del Espíritu Santo, comenzamos a caminar ¿hacia dónde? Hacia Dios. Nos es más fácil conocer y comprender sus designios, sus planes, comprendemos mejor sus pensamientos y comenzamos a sentir con sus sentimientos. Y entonces, ¿cómo nos volvemos? Nos volvemos misericordiosos, nos volvemos compasivos. Y entonces, ¿qué más sucede? Dejamos de criticar, dejamos de juzgar y comenzamos a ver al otro como el Señor nos mira. Incluso dejamos de pelear con Dios. ¿Cuántos han peleado con Dios? Ya dejamos de pelear con Dios, ya yo dejé de pelear con Dios. Fueron muchos años, yo le decía, ¿para qué me llamaste? Yo no sirvo para esto, ¿y para qué me llamaste a esto? Ya dejé de pelear con Dios. Siempre le digo lo mismo, pero sin pelear. Es que todo comienza a tener sentido cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Todo empieza a tener sentido cuando recordamos bajo qué mano estamos, bajo la sombra. Eso significa vivir asombrado, bajo la sombra del Espíritu, bajo la sombra del Altísimo. Hasta lo feo, lo triste, lo malo, aquello tan doloroso y tan humillante que hemos vivido, todo tiene sentido y razón de ser a la luz del Espíritu Santo. Dejamos ya de ver a Dios como un ser que viene y va, que aparece y desaparece, que un día está y otro día no está. Dios se convierte en el amigo íntimo, cercano, palpable, con quien yo puedo hablar todo el día, el que está a mi lado tarde y noche, me acompaña y me aconseja, me ayuda, me fortalece, me anima. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo se nos hace más fácil amar, se nos hace más fácil perdonar, incluso podemos llegar a amar y orar y desear el bien a quienes nos odian y nos desean el mal. El perdón y la reconciliación son dones que brotan de la fuente de la misericordia que es el Espíritu Santo. Puede ser que hoy muchos de nosotros nos sintamos secos, gastados, cansados de dar siempre lo mejor de nosotros mismos y de no recibir nada a cambio. Puede ser que muchos de nosotros nos sintamos agotados de luchar y de luchar y de luchar contra los demás, de luchar contra nosotros mismos. Puede ser que se nos hayan agotado ya las fuerzas y se nos haya disipado la fe y la esperanza, se van perdiendo. Por eso Jesús resucitado nos ofrece nuevamente su Espíritu Santo, la fuente de misericordia que viene a irrigar, a refrescar, a fortalecer, a enderezar, a levantar el alma. Es el fuego divino que disipa las tinieblas, es la luz que nos muestra el camino correcto, es la unción que sana el corazón herido, es la libertad verdadera que quebranta todo yugo, que rompe toda cadena. Él está aquí en medio de nosotros y viene a ofrecernos su mano para levantarnos de nuevo. El Espíritu Santo anhela que asumamos de una buena vez el Evangelio y que comprendamos cada una de las palabras de Jesús. Él es el gran defensor, fortalecedor, es quien hablará en nuestro lugar si le dejamos actuar. Es quien nos dará valentía para denunciar todo lo que atenta contra la Iglesia y es quien nos dará la serenidad para confesar nuestra fe, aun cuando seamos acusados injustamente, calumniados o perseguidos por causa del Evangelio. Él es quien lleva a cabo todo en la Iglesia, asignando a cada uno en su puesto,
ese puesto que Él mismo nos ha designado desde la eternidad, porque tenemos un lugar en la iglesia, un servicio que prestar, un ministerio en el cual servir, y Él se encarga de llevarnos a ocupar ese puesto, y lo que está destinado para cada uno de nosotros, nadie nos lo puede quitar. Es Él quien nos capacita para servir. Nos damos cuenta que sin Él no somos nada, ¿verdad? Nos damos cuenta que sin Él no somos nada. Como dice la homilía de mañana, que es diferente de la que prediqué ahora en la vigilia, usted no se levantó hoy porque le cantó el gallo, bueno, no la gallina, ¿verdad? El gallo, porque le cantó el gallo. Yo preguntaba en San Antonio La Torre que a qué hora cantan los gallos, y me dicen que desde la 1 de la mañana ya empiezan. Usted no se levantó porque le cantó el gallo a la 1 de la mañana, o porque puso el despertador. Voy a poner el despertador para despertarme, valga la redundancia. Usted no se despertó por eso. ¿Por qué se despertó? Por gracia de Dios, por pura gracia, porque el Espíritu Santo te iluminó y sopló nuevamente en tu nariz y volviste a respirar. Por eso fue que te despertaste hoy, ¿verdad? Estamos casi a la mitad del tema. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar un momentito. No es la oración grande que vamos a hacer, vamos a ponernos de pie, y con esta primera parte del tema, cada uno ore, pida al Espíritu Santo lo que necesita para su vida. Ya vas conociendo quién es el Espíritu Santo con lo que estamos compartiendo. Ya sabemos quién es el Espíritu Santo. Él es el que ora a través de ti. Yo no voy a decir mucho, ore usted con sus palabras. Los que quieran hacerlo en voz alta, oren en voz alta. Los que quieran hacerlo en silencio, háganlo en silencio. Oren, oremos. Santo Espíritu de Dios, ya no quiero que seas desconocido en mi vida. Ven, Espíritu Santo, sopla fuerte en mi vida. Ven, Espíritu Santo, a renovar, a rejuvenecer mi vida, mi familia. Ven con tu fuego a quemar toda imperfección, toda impureza. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo. Renuévanos en esta noche santísima. Renueva nuestras familias, Espíritu Santo. Sopla fuerte. Aparta toda tiniebla de nuestras familias, toda oscuridad, toda incomprensión, gritos, maltratos. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Llénanos, fortalécenos. Ven, Espíritu Santo. Todo su amor.
derramará todo su amor. Sin Él no somos nada. Siempre oremos, siempre pidamos Espíritu Santo. Vamos a sentarnos y vamos a continuar con nuestro tema. Es Él quien nos hace discípulos de Jesús. Es el Espíritu Santo. Es Él quien ha actuado en sus discípulos de todos los tiempos, haciendo toda clase de maravillas y haciendo fecundo el apostolado y la obra misionera de la Iglesia. Es Él quien ha ido haciendo posible que muchos hombres y mujeres, a pesar de las adversidades, hayan proclamado el Evangelio y hayan tomado en serio el mandato de Jesús de ir por todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, todos impulsados por el Espíritu de Dios a construir el reino de Dios por más de 2000 años, y lo seguiremos haciendo. Jesús nos deja su Espíritu para que nosotros seamos capaces de continuar la obra de la redención en su lugar y en su nombre. No es nuestra obra, es la obra de Él. Él quiere que seamos copartícipes del plan de salvación. Esto es un gran honor y un privilegio incomparable. Dios nos ha tomado en cuenta para escribir la historia de la salvación. Y el Espíritu Santo es, por voluntad del Padre y del Hijo, nuestro amigo, inspirador, consolador, abogado, defensor, confortador, patrocinador. Él es nuestra fuerza y valentía para vencer toda clase de obstáculos y artimañas que emplea el enemigo para dañar nuestras almas. Es quien nos ilumina y previene de la presencia del mal, que como león rugiente nos acecha y pretende alejarnos de Dios para que su gracia, su unción y su bendición no nos alcance. Es el Espíritu Santo quien desbarata los planes del enemigo. Es quien derriba todos los obstáculos. Es quien hace tropezar y caer a los adversarios del reino de Dios. Es quien nos allana el camino para que podamos correr la carrera de la fe y alcanzar la victoria. Si nosotros por fe descubriéramos y aprovecháramos su luz, sus consejos, sus inspiraciones, qué fácil sería caminar en la fe. Qué ardiente sería nuestra fe, qué contundente sería nuestro testimonio y qué incuestionable sería nuestro compromiso si nos sometiéramos al gobierno del Espíritu Santo. El alma que se abandona en Dios sabe que su vida ya no le pertenece. Ustedes, en lo que hacen, en lo que sirven, ¿no han sentido en algún momento que su vida ya no es de ustedes? Yo puedo darles ese testimonio. Mi vida ya no es mía, ya no me pertenece, ya no es lo que yo quiero, es lo que Él me pide que haga. Ya no es que si estoy cansado o no estoy cansado, ya es Él el que toma posesión de la vida de la persona para que trabajes en su servicio. El alma que se abandona en Dios sabe que su vida ya no le pertenece, que está en manos de Dios. Es como un cometa que el Espíritu Santo hace volar y lo lleva donde quiere y cuando quiere y como Él quiere. Esa libertad y esa plenitud que traen a tu alma, traen paz. Nada es más gratificante que vivir según el Espíritu Santo. El mundo nos ofrece un modo de vivir que nos roba la paz. Díganme si el modo que nos ofrece vivir el mundo no nos quita la paz. Modas, celulares, usted compra uno y a los 15 días ya salió una nueva versión y usted ya se siente mal porque tiene un teléfono que ya no sirve, porque ya pasaron 15 días, un mes, 2 meses y ya salió otro.
y usted entra en una desesperación porque ahora tiene que comprar el S500.424.45,3 que salió nuevo, que ahora, aparte de llamadas, no sé qué, y de internet, también es microondas y refrigeradora, y hace de todo y te mete en una loquera, ¿verdad? El mundo nos ofrece un modo de vivir que nos roba la paz. Díganme si no, nos roba la paz la tecnología y la moda. El Espíritu, en cambio, hace brotar en nuestros corazones la paz verdadera. Usted no tiene el S500.425,3.4 elevado al cuadrado. Usted tiene su pedacito de teléfono y llama y ya está contento con eso, ¿verdad? Paz que se refleja en el rostro, ¿verdad? Su rostro refleja paz, la mirada refleja paz, las palabras que usted dice reflejan paz, paz que santifica el alma, paz que se extiende a todos, y entonces tu familia vive en paz, nadie se grita, el Espíritu Santo es el que toma control del esposo, de la esposa o de la mamá si está solita con sus hijos, y de los hijos y viven en paz. Nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús cuando la paz de Dios comienza a habitar en nuestros corazones. Del Espíritu Santo solo podemos esperar ¿qué? Santidad. Del Espíritu Santo, ¿qué puedes esperar? Santidad. Y esta santidad a nadie le es negada, solo tenemos que abrir nuestro corazón. El Espíritu Santo va a actuar directa y portentosamente en 3 áreas de nuestras vidas. En 3 áreas de nuestras vidas va a actuar portentosamente el Espíritu Santo. Primera área en la que actúa el Espíritu Santo portentosamente: en nuestro entendimiento. Primera área en la que actúa el Espíritu Santo portentosamente, en nuestro entendimiento. Cuando el Espíritu Santo es invocado con fe, actúa de manera prodigiosa en nuestro cerebro, llenándolo de luz, nos ilumina el entendimiento y nos da inteligencia para comprender los misterios divinos e interpretar la voluntad de Dios y de sus planes. Veamos, por ejemplo, cómo los discípulos de Jesús eran hombres sin instrucción religiosa, no eran sabios, no eran maestros, no tenían títulos, no eran personas estudiadas, pero justo después de Pentecostés salieron a predicar con una gran sabiduría que en 3 minutos, un discurso de Pedro que duró 3 minutos, ¿a cuántos convirtió? A 3,000. Y todos se admiraban de escucharlos. Pedro, el mismo Pedro que había negado con maldiciones que conocía a Jesús, consigue en su primera predicación que 3,000 almas se conviertan. El Espíritu Santo transforma nuestro entendimiento. Claro, si usted tiene su cerebro lleno de basura, porque usted pasa hasta las 2 de la mañana pegado del internet, de lo que usted sabe que ven a la 1, 2 de la mañana en el internet, por supuesto, su cerebro está hecho un basurero. Pero si le abres la puerta al Espíritu Santo, tu entendimiento se transforma y te capacita y te da una inteligencia y te da una sabiduría que no consigue ninguna universidad. Número 2, el Espíritu Santo también llega al corazón. Primero al entendimiento, llega al corazón y lo llena del mismo amor que impulsa a Jesús. Una característica de las personas que son regidas por el Espíritu Santo es su gran amor. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo. Una característica de las personas que son regidas por el Espíritu Santo es su gran amor. Gran amor a Dios, gran amor al prójimo y gran amor a sí mismo. Y ante todo, gran amor a los enemigos.
Es un amor sobrenatural que nada tiene que ver con el amor de telenovelas, no es un sentimiento, no es una emoción pasajera, es una forma de vivir. Este amor es el que le da sentido y razón de ser a cualquier existencia. Es un amor que no se acaba, que no se apaga, que no cambia, pase lo que pase. Es el amor que persevera, es el amor que permanece. El corazón cambia, se transforma y se perfecciona cada vez que invocamos con fe al Espíritu Santo y se llena de amor. El amor de Dios que llena todos los vacíos y satisface el alma humana. Entonces usted no tiene que andar compre y compre tiliches, ¿verdad? Porque hay gente que es compradora compulsiva. O sea, compra y no necesita, que quiere llenarse. Usted lleno del Espíritu Santo, usted ya no necesita llenarse de nada. Por ejemplo, Pedro era un discípulo rudo, terco, necio. Santiago y Juan estaban llenos de soberbia y prepotencia y vivían peleándose los primeros puestos y pedían que lloviera fuego sobre los que no les trataban bien, y apenas llegaban a un pueblo eran los que se ponían de primero para que les tomaran foto y salir ahí en primera plana, ¿verdad? El resto de los discípulos, todos cobardes, incrédulos, indecisos, pero justo después de Pentecostés sus vidas se transforman y por el Espíritu Santo dejan atrás sus debilidades y sus defectos y se lanzan de llenos de amor para ir y llevar el Evangelio de la salvación a todo el mundo. Después de Pentecostés, ¿de dónde salen? Salen de su soberbia, salen de su egoísmo, salen de su prepotencia, salen de su arrogancia, salen de sus miedos, de sus dudas. Después de esta fiesta de Pentecostés, ¿de dónde vas a salir? De tu soberbia, de tu orgullo, de tu prepotencia, de tu egoísmo, de tu mal carácter, de tu arrogancia, de tus miedos. ¿De dónde vas a salir? Ellos salieron de todo eso, llegando a ser capaces de sufrir por su nombre y de recibir castigos crueles, insultos y humillaciones y de enfrentar incluso la muerte por causa del Evangelio. Número 3, el Espíritu Santo llega a la voluntad y la fortalece. Llega a la voluntad y la fortalece. ¿Quién creen que ustedes que es el que ha fortalecido mi voluntad para estar 26 años después de que salí de mi casa aquí? Él, el Espíritu Santo. Y usted, no puedo pedirle que me den ejemplos y testimonios porque nos vamos mañana. Pero piense, Él es el que ha fortalecido mi voluntad. Para irme he tenido miles de cosas, pero Él es el que ha fortalecido mi voluntad para decir, aquí me quedo y no me voy. La voluntad de los discípulos de Jesús es fortalecida en Pentecostés. Ellos tenían miedo y muchas dudas. El Espíritu Santo llega y disipa todo aquello y los llena de una valentía y de una fortaleza sobrenatural. Muchos traumas doblegan nuestra voluntad. El miedo aprisiona, ¿verdad? El miedo aprisiona la voluntad. La soberbia enturbia la voluntad. El pecado nos llena de tinieblas la voluntad. Los discípulos de Jesús vieron con Él, vivieron con Él, comieron con Él, fueron testigos de sus milagros, vieron a Lázaro salir de la tumba y cómo el leproso quedó limpio y cómo el ciego Bartimeo recuperó la vista y cómo los paralíticos corrían felices. Eso lo vieron los discípulos. Vieron cómo Jesús perdonaba los pecados y cómo expulsaba demonios. Ellos comieron panes y peces el día del milagro y escucharon de boca de Jesús todas sus predicaciones, pero en el momento crucial, en el momento de decir sí, ¿qué hicieron? Lo abandonaron. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, los otros huyeron.
La debilidad, el miedo, el pecado puede quebrar la voluntad humana, por más buenas intenciones que tengamos. El Espíritu Santo viene entonces a fortalecer, a vigorizar la voluntad de aquellos hombres comunes para convertirlos en apóstoles extraordinarios. Esas voluntades fueron restauradas y vigorizadas en Pentecostés y nunca más los discípulos negaron su fe. Ellos fueron convertidos por gracia del Espíritu Santo en las bases y columnas sobre las cuales se fundó la iglesia. En resumen, el Espíritu Santo perfecciona, santifica y hace fecunda nuestra fe mediante la razón, el corazón y la voluntad. En resumen, el Espíritu Santo perfecciona, santifica y hace fecunda nuestra fe mediante la razón, el corazón y la voluntad. Todo esto hay que explicarlo para poder pasar dentro de un momento a la oración que vamos a pedir al Espíritu Santo. Si no le permitimos que actúe en estas tres áreas, vacíos serán todos nuestros esfuerzos, inútiles serán todos nuestros conocimientos, de nada nos servirían los muchos años de experiencia. Si el Espíritu Santo no rige nuestra razón, nuestro corazón y nuestra voluntad, nunca seremos auténticos discípulos de Jesús. Son grandes las victorias de los que creen en el poder de Dios, de los que hacen suyo el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde actúa con fuerza el Espíritu Santo? En un corazón sincero, en la razón, en la voluntad, en el corazón, en un corazón sincero que se abre a Dios y se deja inundar y conducir por Él. No puede actuar el Espíritu Santo si nos aferramos al egoísmo, al orgullo o a la maldad. No puede. El Espíritu del Señor desata todo su poder en el corazón, que aun siendo imperfecto, se somete a su dominio. A veces nos sentimos muy grandes y poderosos, infalibles, intocables. Nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, porque yo estoy trabajando en la iglesia desde que vino Cristóbal Colón. Yo vine con los franciscanos a evangelizar América, ¿verdad? Y tengo 500 años siendo lector y esto y lo otro, y nos sentimos ya muy sabios, ya no necesito nada ni de nadie. Nos sentimos muy seguros de nosotros mismos, que no necesitamos ni siquiera de orar, ni de Dios, ni de su consejo, ni de atender pautas o instrucciones de nadie. Otras veces nos dejamos cegar por el egoísmo, las culpas, el remordimiento, odio, rencores, y rechazamos así el favor de Dios. Otras veces nos perdemos de muchas maravillas que el Espíritu Santo tiene para todos, negándonos a aceptar la misericordia de Dios, y este sí que es un gravísimo pecado. Negarnos a aceptar que Dios es misericordioso es un gravísimo pecado. Es que yo soy tan pecador, ¿cómo me va a perdonar Dios a mí? Gravísimo pecado. Quien se niega a aceptar la misericordia de Dios se está condenando a sí mismo. Pero es que yo he sido el peor pecador de todo Guanacaste. Jesús vino a buscar a los pecadores para llevarnos de vuelta al Padre. No se trata de usted ni de mí, se trata de Él. Es que yo no soy digno. Nadie es digno y nadie nunca lo será. Es Él quien nos da la dignidad con su misericordia, con su misericordiosa predilección. Pero es que yo no sirvo para nada, soy muy imperfecto. Es Él quien nos capacita, es Él quien nos potencia y nos dinamiza, es Él quien nos perfecciona y santifica.
Se necesita tener un corazón abierto, humilde y dispuesto para que el Espíritu Santo entre a derrumbar todos esos obstáculos y realice su obra de conversión y salvación. Pero Él no va a tumbar las puertas de sus vidas. El Espíritu Santo es todo un caballero que respeta nuestra voluntad y nuestra libertad. Por eso a Él solo lo recibe los que le esperan, los que le llaman, los que con ánimo dispuesto le dicen: ven, Espíritu Santo. Los que abren de par en par las puertas de su corazón son los que pueden ser llenos del Espíritu Santo una y otra vez. Esto es lo que hemos olvidado, hermanos y hermanas. Nos hemos olvidado de esperar, nos hemos olvidado de llamar, de clamar al Espíritu Santo todos los días, a cada instante. Nos hemos olvidado de vivir asombrados bajo la sombra del Espíritu Santo. Nos hemos olvidado de someternos a su dominio. Olvidamos ya su voz. Consultamos el horóscopo y vamos al brujo de Cañas. Ya voy sabiendo dónde están los brujos aquí. Y vamos al brujo de Cañas, y vamos a la bruja de Guayabo, y vamos al... No sabían qué hay, le doy la dirección. Y vamos al brujo de Upala, y ahí andamos, de brujo en brujo, leyendo horóscopos, que nos lean las cartas. Yo les estoy haciendo propaganda ya a esta gente, diciéndole dónde están, aunque ya ustedes saben dónde están seguro. Y ahí andamos, que nos lean las cartas, y llame al asterisco, ¿cuál es el que llaman para que les pasen ahí la buena suerte y todas esas cosas? Consultamos horóscopos, consultamos todo eso en vez de consultar al Espíritu Santo. Por eso la fe se debilita, se tambalea. Por eso hacen nido en nosotros la duda, la desconfianza. Por eso nos separa la división y vivimos en un puro pleito. Por eso pecamos fácilmente. Por eso nos falta voluntad para asumir de verdad el compromiso, porque no dejamos actuar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina y nos aleja de todo lo que es pecado, acercándonos más al amor. Es la fuerza venida de lo alto que nos aparta de todo lo que no viene de Dios. Sin la fuerza, el poder y la autoridad del Espíritu Santo es imposible amar, seguir y servir a Dios. Hoy Jesús nos convocó, nos citó aquí en el templo parroquial para recordarnos que no estamos solos. Hemos sido elegidos para ser sus embajadores, portadores de Cristo y su Evangelio para el mundo entero. Somos ahora portadores de la luz del Espíritu Santo para nuestros hogares, para nuestros barrios, lugares de trabajo y centros de estudio. Y con esto termino. Esta noche, Jesús resucitado pasa entre nosotros. Esta noche tiene ansias de almas. Necesita bocas que hablen de Él y por Él. Necesita manos que trabajen por Él. Necesita pies que se movilicen por Él y necesita corazones que amen como Él. ¿Quién irá? ¿Quién recibirá su Espíritu Santo? ¿Quién se abrirá a la gracia y al poder y a la autoridad que viene de lo alto? El Espíritu Santo es aliento para los tímidos, es gracia para los pecadores, es fuerza para los débiles, es roca fuerte para los que dudan y es esperanza para los valientes. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué sentimos miedo? Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Este mundo necesita con urgencia de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Dejemos que Él nos hable al corazón y que nos diga eso que tanto nos cuesta aceptar. Dios es amor
Dios es misericordia infinita. Él siempre nos espera, no nos desecha. Él siempre nos perdona. Él siempre nos toma en cuenta. Es el Dios misericordioso que nos ama por entero. Y esto solamente lo dice el Espíritu Santo al corazón. Escuchemos hoy al Espíritu Santo. Dejemos que esta noche, en esta vigilia, nos hable al corazón. Dejemos que nos inunde en su amor y vayamos adelante con Cristo resucitado por este camino del amor, de la misericordia, de la gracia, del perdón y de la reconciliación. El único camino que nos conducirá al cielo, el camino del 3 veces santo. Alabado sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a pedirle a nuestro coro estrella que nos anime, que nos haga un cantito bonito al Espíritu Santo como la que nos han venido haciendo. Mientras tanto, nuestro hermano Carlos nos va a preparar el altar para exponer el Santísimo, para entrar en esta hermosa oración que el Espíritu Santo nos tiene preparado en esta vigilia de Pentecostés. Pongámonos de pie, cantemos y preparemos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Acércate a mí.